La semana pasada vimos a las personas naturales y en la de hoy día vamos a ver a las personas jurídicas. No vamos a terminar hoy día, pero espero que la próxima semana terminemos con esto. Como vimos, cuando se definen personas jurídicamente, como les dije, no tenían que quedarse con la idea de que persona era un ser, el ser humano, el hombre de carne y hueso, sino que persona es un concepto jurídico que designa a quien es capaz de tener derechos y obligaciones. Por tanto, en base a ese concepto, se permite que, aparte del ser humano de carne y hueso, pueda ser titular de derechos y obligaciones, también puedan ser titular de derechos y obligaciones y actuar en el mundo jurídico las personas jurídicas. ¿Y qué son las personas jurídicas? Para que les quede claro, ¿qué son las personas jurídicas? Asociarlo siempre, aunque no siempre va a ser así, con una empresa. Son entes colectivos integrados por personas y bienes adscritos a una personalidad común y a los que se reconoce una personalidad jurídica distinta a las personas naturales que las integran. Por tanto, lo que tienen que tener siempre en consideración las personas jurídicas son diversas a las personas que las conforman. ¿Ya? La persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima puede tener socios que son personas naturales, pero igualmente puede tener un socio que sea una persona jurídica. ¿Ya? Lo importante es que cuando se crea este ente ficticio, pero entre comillas ficticio, porque en el hecho existe y tiene muchas consecuencias jurídicas, pero se crea un ente que puede ser titular de derechos y obligaciones y es completamente distinto de las personas que crean este ente. Por tanto, los bienes que adquiera, por ejemplo, una sociedad van a ser de la sociedad, no de los socios. Los socios tienen un derecho sobre la sociedad, pero los bienes son de la sociedad, las deudas son de la sociedad, por tanto, los acreedores no pueden dirigirse contra los socios, sino que contra el patrimonio de la sociedad, etc. En su momento vamos a ver esas particularidades. Bueno, el Código Civil define que es una persona jurídica. La definición que les di anteriormente es una definición doctrinaria, para que es un poquito más sencilla. Pero la persona jurídica, según el Código Civil, es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Como ven, la definición ya comprende la capacidad de goce que vimos la semana pasada, que es la capacidad para adquirir derechos y obligaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos esenciales de las personas jurídicas? Hay un elemento material, que quiere decir que hay un conjunto de personas o bienes que se reúnen para cumplir con una finalidad común. Por ejemplo, una sociedad responsable limitada, las personas se juntan, ponen un aporte para cumplir un fin que todos comparten. En la mayoría de los casos va a ser un fin económico. Y el elemento ideal, que quiere decir que cumpliéndose los requisitos que el ordenamiento jurídico establece para que estos entes nazcan a la vía del derecho, estos entes jurídicos pueden actuar. ¿Ya? Una vez que se cumplen los requisitos, la autoridad las reconoce a estos entes, por tanto estos pueden actuar en la vía del derecho, con todo lo que ello conlleva. Tienen que tener en consideración este principio que hay una separación radical entre la entidad y sus miembros, ¿ya? En este sentido, el ordenamiento jurídico considera ciertos entes colectivos como verdaderos sujetos de derecho y por ello los ha dotado de una capacidad general nacida de la parificación, es decir, la asimilación de la concedida al hombre de carne y hueso. Por tanto, la persona jurídica puede hacer actos jurídicos en lugar de los miembros de esta persona jurídica, adquirir propiedades y otros derechos, demandar a la persona jurídica, y la persona jurídica también puede demandar, y también sin que lo afecte por regla general el cambio en los miembros de la sociedad, por regla general, ¿ya? Porque ahí vamos a ver más adelante, en la próxima clase, que hay sociedades que son de capital o de persona. Las de personas sí tienen importancia los sujetos que componen la sociedad, y las de capital, lo que importa es más el capital que las personas, por tanto los socios pueden cambiar y la sociedad sigue continuando sin ningún problema.
¿Qué quiere decir que hay una radical separación? Que todas las obligaciones, las responsabilidades, los derechos subjetivos eh, se confieren a la persona jurídica, por tanto ella es la titular de estos derechos. Por ejemplo, Falabella contrata con otra empresa, ella tiene que ejercer los derechos cobrando lo que la deudan, etc. Por tanto, la persona jurídica es un punto de imputación igual que una persona natural. La persona natural tiene deudas que tiene que pagar y tiene créditos a su favor en virtud del cual puede exigir que le paguen algo. En este sentido, la persona jurídica también. La persona jurídica es representada, por ejemplo, en un juicio por su representante legal, quien ejerce los derechos de la persona jurídica, persiguiendo, por ejemplo, a un deudor o defendiéndose en caso de que la demande. Eh, bueno, le puso un par de artículos del Código Civil donde se consagra esto. Por ejemplo, el Código señala que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿es importante saberse los códigos? No, esto, lo que les puse esa norma es para de ejemplo, no. No se no tienen por qué saberse estas normas de memoria. Eh, Después también respecto a las corporaciones, ahí queda más claro, señala que lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho a demandarlas en todo parte a ninguno de los individuos que componen la corporación ni dan acción sobre los bienes propios eh, hace cambios, espérenme. Solamente dan acción sobre los bienes de la corporación. ¿Ya? Por tanto, si la empresa tiene muchos créditos que cobrar, los cobra, esa plata va a la sociedad. Después, dentro de la misma estructura de la sociedad se debe cómo se reparten las utilidades, etcétera, pero en definitiva quien es titular de esos créditos va a ser la sociedad. Y si la sociedad celebra contratos con otra sociedad, esta sociedad va a ser deudora respecto de esa otra empresa. ¿Ya? Porque, por ejemplo, están las empresas individuales de responsabilidad limitada. En este caso, si bien no es una sociedad, quien constituye, por ejemplo, yo, Pablo, constituyo una empresa individual de responsabilidad limitada, y con su nombre lo dice, se limita la responsabilidad de esta empresa al monto de determinado aporte que yo haga. En palabras muy sencillas. Por tanto, si yo, Pablo, eh, tengo muchas deudas, esas deudas no se pueden perseguir en esta empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa es independiente a mí. ¿Ya? Más adelante vamos a ver los distintos tipos societarios, pero en palabras, creo que les quede claro que las personas que componen la sociedad son totalmente distintas a la sociedad, a la persona jurídica. La persona jurídica es completamente distinta, independiente de quienes la conforman. Las personas se juntan para crear, por ejemplo, para hacer una sociedad que es como el hijo de estas personas. Y esa persona jurídica es independiente. Y como persona que es, también tiene atributos de la personalidad. Salvo, como ya dijimos, no pueden tener estado civil. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas no pueden andar casándose, no pueden ser viudos, etc. Ya, lo que quiere decir el principio en palabras muy sencillas, porque preguntaron, es que, por ejemplo, yo con 3 amigos más hacemos una empresa. Voy a hablar de empresa para no confundirlo. Más adelante vamos a los tipos societarios. Y esta empresa, como persona jurídica que es, va a tener estos atributos que estamos viendo a continuación, junto con un patrimonio propio. Por tanto, si esa empresa, cada uno aporta, no sé, $1.000.000, va a tener $4.000.000 la empresa en su patrimonio. Y ese dinero va a ser de la empresa y no va a ser de ninguno de los socios. Los socios tienen derechos sobre la sociedad, pero ese dinero es de la sociedad, no de los socios. Luego, si esta sociedad constituida, esta empresa, celebra un contrato, por ejemplo, prestación de servicios con cualquier otra empresa, o una persona natural, esta empresa tiene el derecho a exigirle a este tercero
que cumpla el contrato celebrado. En los hechos, ¿quién va a actuar en representación de la empresa? Es el representante legal, etcétera, pero él actúa en representación de esta empresa, que como un ente ficticio no puede actuar por sí mismo. Por tanto, necesita que estar representada. Pero todos los efectos de esos contratos van a recaer en definitiva en la persona jurídica. Lo mismo, si la persona jurídica, en esta empresa que yo tengo con mis amigos, celebro un contrato con otra empresa que contrató los servicios de nuestra empresa y no cumplimos, es decir, esta empresa va a poder demandar a mi empresa por los perjuicios que ha sufrido por yo no cumplir, es decir, no por no haber cumplido la empresa con las obligaciones que contrajo. Por tanto, lo importante es que se juntan personas, 10, 5, etcétera, crean una persona jurídica y esa persona jurídica es independiente de ellas. Y puede actuar en la vía jurídica, celebrar contratos, etcétera, independientemente de cada uno de los socios o personas que constituyen esta persona jurídica. Bueno, respecto a la capacidad, ya lo dijimos, son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero, como es evidente, las personas jurídicas solamente pueden moverse en el mundo de lo patrimonial, no así en el mundo del derecho de familia, evidente. ¿Por qué? Porque una persona jurídica, como le digo, un ente ficticio, pero entre comillas, porque existe en la realidad. Produce de múltiples efectos su existencia, pero claro, uno no ve a la persona jurídica. Está en un registro, existe, pero claro, uno no la ve. Por eso yo digo que es un ente ficticio, pero existe. Por tanto, no puede tener, no podemos actuar dentro del ámbito del derecho de familia, no puede casarse, no puede tener hijos, etc. Es obvio. Dame un segundo. Respecto al nombre, las personas jurídicas también necesitan un nombre para individualizarla, al igual que las personas naturales. Vamos a ver más adelante los distintos tipos societarios, pero podemos adelantar, por ejemplo, en el caso de una fundación, que es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, generalmente la fundación lleva el nombre de su fundador y la corporación el objeto que persigue, ¿ya? En la sociedad colectiva comercial, la razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de ellos con la agregación de la palabra y compañía. Por próxima clase vamos a ver bien esto. Respecto a la sociedad de responsabilidad limitada, la razón social para contener el nombre de uno o más socios es una referencia al objeto de la sociedad, es decir, el giro a que se dedica la sociedad, debiendo terminar con la palabra limitada. Es bien importante que termine cada sociedad con las palabras que señala la ley, ya sea y compañía o limitada. Y respecto a la sociedad anónima, el nombre de la sociedad debe incluir las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. ¿Profe? ¿Profe, me escucha? ¿Sí? En las limitadas también entran las que se llaman las EIRL, ¿o no? No, porque vamos a la próxima clase, la sociedad de responsabilidad limitada, en palabras muy sencillas, es una sociedad donde cada socio limita su responsabilidad al monto de aporte. Entonces, Ok. cada uno yo y mis 3 amigos somos 4, cada uno pone 100, mi responsabilidad se va a limitar solamente por esos 100. En cambio, la empresa individual de responsabilidad limitada soy yo el que crea la empresa individual de responsabilidad limitada. En definitiva, esta empresa individual de responsabilidad limitada es para que el patrimonio de quien crea esta empresa no se vea afectado. Yo creo una empresa y pongo 100, y esos 100 son de la empresa y no son míos. Por lo tanto, los acreedores que tienen créditos contra mi persona no pueden perseguir esos 100. Más adelante, en la próxima clase vamos a ver bien de qué se trata cada una de estas sociedades. Respecto al domicilio, las normas que vimos en la clase pasada sirven igualmente para las personas jurídicas. Ahí el COT es Código Orgánico de Tribunales. Es una norma que les puse de ejemplo, tienen por qué aprendérsela, ¿ya? Pero como les decíamos, el domicilio es importante por el tema de las demandas, porque cuando uno demanda a alguien hay que notificarlo. Donde se notifica en el domicilio. ¿Qué pasa cuando demandamos a una empresa?
una persona jurídica, ahí está una referencia del Código Orgánico de Tribunales. Respecto a la nacionalidad, se han propuesto diversos sistemas para determinar la nacionalidad de una corporación o fundación. Ahí está el Código de Bustamante, que es el Código de Derecho Internacional Privado, ¿ya? Que establece diversas reglas, también se las puse de ejemplo, no tienen por qué aprendérselas, ¿ok? Ahí distingue distintos tipos societarios para saber a qué país pertenece cada uno. Patrimonio, que yo creo que es uno de los atributos más importantes de las personas jurídicas. Como vimos, el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero. Y la jurídica, al ser una persona, por tanto sujeto de derechos, tiene patrimonio propio e independiente del de sus miembros que la crean. Y ese patrimonio lo ocupan para alcanzar los fines que se pretende con ella. Pues las personas crean personas jurídicas para alcanzar determinados fines que no pueden alcanzar por sí mismas. Como les decía el ejemplo de Falabella, una persona natural no podría realizar todas las labores que realiza Falabella, por tanto necesita asociarse con más personas, necesita capital, etc. Y ahí va creciendo y se forman se convierten en multinacionales, y etc. Ahí también está la norma que les puse anteriormente, donde queda claro que el patrimonio de la persona jurídica es distinto de las personas naturales que las crean. Ahí les puse, claro, los bienes de la corporación son de su propiedad exclusiva y no de todos sus miembros en conjunto, de cada uno de ellos cuantitativamente. Que es decir, que los bienes no son de todos los miembros, como si en los 400 del ejemplo son míos y de mis amigos, no. Y tampoco yo tengo derecho a un cuarto, no es así. Más adelante vamos a ver eso, así que no se confundan. También, es el ejemplo, el principio respecto de los créditos y respecto de las deudas es el mismo, ¿ya? Las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarles en todo o parte a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes que tengan, sino sobre los bienes de la corporación, ¿ya? Por tanto, la empresa del ejemplo tiene muchas deudas, pero esas deudas se hacen efectivas en la sociedad. No se persiguen en los bienes de los socios, se persiguen en la sociedad. Luego, hay que preguntarse por la responsabilidad en que pueden incurrir las personas jurídicas. La regla general es que la responsabilidad penal siempre, o sea, la responsabilidad penal, asociarlo siempre a los delitos, esta siempre se va a hacer efectiva en las personas naturales, jamás se va a hacer efectiva en las personas jurídicas, ¿ok? En este sentido, el Código Procesal Penal, que obviamente no tienen por qué aprendérselo, señala que la responsabilidad penal solo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Y por las personas jurídicas responden los que hubieran intervenido en el acto punible sin perjuicio de la responsabilidad civil que les afectare. Más adelante voy a hablar de la responsabilidad civil, ¿ya? Por tanto, cuando ocurre un delito donde está involucrada una persona jurídica, la responsabilidad penal no se va a hacer efectiva en esta persona jurídica, sino solamente en las personas naturales que componen las personas jurídicas y que hayan actuado en el hecho que haya dado cabida al delito. Pero, respecto a la responsabilidad civil, que se refiere a la indemnización de perjuicio, es decir, a pagar una indemnización, en ese caso sí se puede hacer efectiva la persona jurídica. Pero, si bien la regla general es que la responsabilidad penal solo puede hacerse efectiva en las personas naturales, no así en las personas jurídicas, en el caso de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho funcionario público nacional e internacional, en estos casos sí puede hacerse efectiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Ya? ¿Y cuál es la sanción? O la pena aplicable en este caso va a ser la disolución de la persona jurídica, prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, pérdida total
o parcial de beneficios fiscales o provisión absoluta de recepción de los mismos por un periodo determinado, o una multa de beneficio fiscal. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en un ejemplo, si una empresa comete un delito, o sea, las personas que conforman esa empresa van a tener una Claro, responsabilidad penal. claro. Exactamente. Solamente respecto a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y cohecho, se va a poder hacer efectiva una responsabilidad penal de las personas jurídicas. En los demás casos, quienes van a responder por ese delito que cometió por personas jurídicas van a ser las personas naturales que hayan actuado ahí. O sea, por ejemplo, el gerente, quienes hayan actuado en los hechos en ese delito. Como por ejemplo en el caso de caso Penta, todos esos hechos fraudulentos fueron cometidos por el Penta, que es una persona jurídica, pero ¿en qué se hizo efectiva? En esto, no me acuerdo, no, Carlos Delano y el otro que era Lavín, que eran como los gerentes de la empresa, en ellos se hizo efectiva la responsabilidad penal. Pero si hubiera sido estos tres delitos que les pongo ahí, ahí sí se podría haber hecho efectiva la responsabilidad penal en la persona jurídica. Bueno, la responsabilidad civil tienen que distinguirla de la responsabilidad penal. Piénsala así: la responsabilidad penal, cárcel, delito, etcétera. Responsabilidad civil es plata, indemnización de perjuicio. ¿Ya? La empresa comete un delito que causa daño. Si bien no se hace efectiva la responsabilidad penal en la empresa, se puede demandar a la empresa para que pague los daños causados. Y en ese caso tiene lugar la indemnización de perjuicio. ¿Ya? Tratándose de la responsabilidad civil, a su vez, tienen que distinguir, esto igual más adelante lo vamos a ver, tienen que distinguir entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Me preguntaron si los contadores se les puede hacer responsables por lavado de activos. Tendrían que ver el tipo penal y si incurre en la conducta punible, efectivamente sí podrían hacerse responsables, así que tengan cuidado. Bueno, como les decía, la responsabilidad civil se divide en dos grandes áreas, que es la responsabilidad contractual y la extracontractual. La responsabilidad contractual, en palabras sencillas, tiene lugar cuando se incumple uno de los contratos. ¿Ya? Por tanto, para que surja la responsabilidad contractual de la persona jurídica, porque acuérdense que como las personas jurídicas pueden actuar en el mundo del derecho, las personas jurídicas, como Falabella, que en el ejemplo, celebra millones de contratos, ¿ya? Pero para que se haga responsable Falabella por incumplir esos contratos, se requiere que la obligación del contractual se adquiera a nombre de esta persona jurídica, en el ejemplo Falabella, y que las personas que contraen esa obligación actúen con la personería suficiente, es decir, quien haya celebrado el contrato actúe celebrando este contrato de acuerdo al poder que le haya conferido la empresa, porque de repente pasa que un mandatario, por ejemplo, celebra el contrato y resulta que dentro de los poderes que tenía no estaba contemplada la facultad para celebrar ese contrato. Por tanto, en ese caso, se va a obligar personalmente a la persona que haya celebrado el contrato y que no tenía la autorización para hacerlo. ¿Ya? Pero en palabras sencillas para que les quede claro, la responsabilidad contractual tiene lugar cuando se incumple una obligación que emana un contrato. Tiene que cumplirse una serie de requisitos que probablemente vamos a ver más adelante para que tenga lugar esta responsabilidad civil contractual. Luego está la responsabilidad extracontractual, que a diferencia de la contractual, no necesita o supone que no haya un contrato entre medio. ¿Ya? En la mayoría de los casos que hay un delito penal, también surge un delito civil que origina responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, una persona va borracha en su auto y atropella a alguien y la mata, va a incurrir en responsabilidad penal, o sea, ir preso por eso. Pero va a incurrir en responsabilidad civil extracontractual
por los daños que le haya causado, en este caso, por ejemplo, a los familiares, por daño moral. ¿Ya? Y también la responsabilidad contractual, ambas, responsabilidad contractual y contractual, por la general, se reducen a pagar indemnización de perjuicios, es decir, en plata. Responsabilidad penal, cárcel; responsabilidad civil, plata. Y en este caso, como en el ejemplo que vimos, si la persona jurídica incurre en un delito, la responsabilidad penal se va a hacer efectiva en las personas naturales que hayan intervenido en ese caso, pero la responsabilidad civil extracontractual, porque hay un delito, se va a hacer efectiva en la persona jurídica. Más adelante vamos a ver la fuente de las obligaciones y vamos a ver la diferencia entre responsabilidad contractual y contractual más en detalle. Pero en definitiva, responsabilidad contractual, hay un contrato entre medio, se incumple el contrato, esto genera perjuicio. En cambio, la responsabilidad extracontractual tiene lugar cuando un ente ocasiona un daño a otra persona sin que medie contrato alguno. Por ejemplo, un atropello. En ese caso, surge la responsabilidad extracontractual, que también tiene como consecuencia pagar indemnización de perjuicio. Y ambas responsabilidades sí se pueden hacer efectivas en las personas jurídicas, tanto la contractual como la extracontractual. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar de nuevo la responsabilidad extracontractual? Mira, por ejemplo, la responsabilidad contractual queda más claro, porque supone un contrato que genera obligaciones entre dos partes, por ejemplo, y una incumple. Al incumplir ocasiona perjuicios y eso origina la responsabilidad contractual, que en palabras sencillas, porque esto hay mucha literatura, se reduce en indemnizar los perjuicios causados, en este caso al acreedor, que ello frustraba el cumplimiento de la obligación de parte del deudor. En cambio, la responsabilidad extracontractual, por ejemplo, hay dos personas que, a diferencia de la responsabilidad contractual, que estaban unidas por un contrato. En la responsabilidad extracontractual no hay un contrato entre estas dos personas, sino que es un hecho de una de ellas, por ejemplo, el atropello, ¿no?, que originó la obligación de indemnizar los perjuicios a la víctima del atropello. ¿Ya? La responsabilidad contractual siempre supone un daño. Bueno, piensen en cualquier situación de la vida cotidiana que ocasione daños de una persona a otra, y esto va a generar responsabilidad extracontractual. Si hay contrato, no hay responsabilidad extracontractual, sino que hay responsabilidad contractual, que tiene toda una normativa propia. Si es que no hay contrato, va a regir la responsabilidad extracontractual, que también se reduce en indemnizar los perjuicios causados por el daño. Pero a diferencia de la responsabilidad contractual, el daño supone el incumplimiento de una obligación previa entre estas dos partes. En cambio, la responsabilidad extracontractual supone que no hay un vínculo previo entre las partes, sino que es un hecho de una de ellas que ocasionó daño a la víctima. Y a consecuencia de ello, quien causó el daño tiene obligación de indemnizarlo. Pero pónganse en muchas situaciones, por ejemplo, la riña en las calles, atropello, por ejemplo, en el caso de se discute en el caso de la negligencia médica, si hay un contrato con el médico, hay responsabilidad contractual. Pero, por ejemplo, si el médico está en la calle y atiende a una persona y no fue diligente, daría lugar a que hubiera responsabilidad contractual de ese sujeto. Por ejemplo, siempre que hay un contrato va a ser contractual. Si está contractual, no hay contrato. Los choques también generan responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque sucede entre personas que no se conocen y que se unen mediante el hecho ilícito que causa una, en perjuicio de la otra. Pero más adelante vamos a ver los distintos tipos de responsabilidad que existen, y vamos a ver la contractual y la extracontractual un poquito más en detalle. Luego, las personas jurídicas se dividen entre personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. Personas jurídicas de derecho público son el Estado,
la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas y establecimientos que se costean con fondos del erario. Luego, eso no nos va a interesar mucho, ¿ok? Las que nos interesan son las personas jurídicas de derecho privado, que se clasifican en personas jurídicas sin fines de lucro y con fines de lucro. Las personas jurídicas sin fines de lucro se clasifican en corporaciones y fundaciones. En cambio, las personas jurídicas con fines de lucro, que son las sociedades, se clasifican siguiendo determinados criterios. El primero, según sea la naturaleza del objeto social, es decir, el objeto por el cual se crean estas personas jurídicas. Lo que persiguen las personas jurídicas, estas van a ser civiles o comerciales. Luego, si lo importante en la persona jurídica es el capital o son las personas de los socios, las personas jurídicas van a ser de personas o de capital. Y luego atendió la organización interna, ya en definitiva como a la constitución de estas personas jurídicas, la normativa a la que se acogen, etcétera, que lo vamos a ver más adelante, se distingue entre personas jurídicas colectivas, o sea, sociedades colectivas en comandita, anónima, de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, y por último están las empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Ya? Le hice un cuadro, se corrió un poco, pero ahí. Lo importante son las personas jurídicas de derecho privado, las que persiguen fines de lucro y las que no persiguen fines de lucro. Las que no persiguen fines de lucro son las corporaciones y las fundaciones, y las que persiguen fines de lucro son las sociedades que ahí les señalo. La jurisprudencia, es decir, los tribunales han creado determinados criterios para distinguir las personas jurídicas de derecho privado y las de derecho público. ¿Ya? Respecto a la iniciativa para la creación de estos entes, las personas jurídicas de derecho público obtienen su existencia en virtud de resoluciones de la autoridad. Es decir, la autoridad administrativa tiene la competencia para crear la persona jurídica de derecho público, mientras que en el caso del derecho privado emanan estas sociedades directamente de la iniciativa de los particulares. Es decir, las personas quieren juntarse, obtener un objetivo en común y crear una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? Ahí van a ver cuál les conviene. Bueno, las personas jurídicas de derecho público pueden dictar normas de carácter obligatorio. Esto también se los pongo de más de guía, ¿ya? Las personas jurídicas de derecho público también tienen por objeto servir a fines públicos, mientras que las personas jurídicas de derecho privado persiguen la obtención de lucro o el fin que los asociados o fundadores hayan querido al momento de crearlas. Bueno, respecto a la fuente de los recursos, las personas jurídicas de derecho público obtienen sus recursos de todos los habitantes de la nación. Ahí está la recaudación de los impuestos, por ejemplo. En cambio, el derecho privado, en las corporaciones de derecho privado obtienen sus recursos mediante los aportes, las donaciones, las cuotas de cada uno de los socios, etc. Señalé un poco información respecto a las personas jurídicas de derecho público. Pero como les digo, lo más importante son las personas jurídicas de derecho privado para los efectos de nuestro curso. Esto, si quieren, léalo, porque lo importante, como les digo, son las personas jurídicas de derecho privado. Y vamos a partir son las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Por tanto, ya les mandé el Power por si acaso. Esto léanlo como cultura general, porque a mí lo que me interesa son las personas jurídicas de derecho privado. ¿Ya? Así que, como les dije, tengo una reunión con la universidad a las 6, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y el jueves vamos a ir con las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro y ojalá alcancemos a ver con fines de lucro. De hecho, vamos a alcanzar porque las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro no es tanta materia.
No sé si tienen alguna consulta. Creo que les quedaron dudas con la responsabilidad extracontractual. Piensen siempre en los accidentes. Siempre hay accidentes, o por regla general, ocurren entre personas que no se conocen. ¿Ya? No hay un vínculo. Es como, no hay un contrato como de por medio, po. Claro, no hay contrato de por medio. Por ejemplo, un accidente aéreo, se cae el avión arriba de mi casa, hay responsabilidad contractual de la empresa. No sé, hay una empresa Gasco, por ejemplo, tiene un problema y explotan 1000 balones de gas. Hay responsabilidad extracontractual de Gasco. Piénsenlo así, siempre que hay un accidente donde no hay un contrato por medio, por la general va a responsabilidad extracontractual. ¿Ya? Pero más adelante vamos a ver bien ese tema, pero por ahora quédense con esa idea. Accidentes. De hecho, la responsabilidad contractual se llama también derecho de daños. Es un nombre bien sugerente, pues, los daños que derivan de accidente. Y con la responsabilidad contractual quedaron dudas, pero con palabras simples, como les digo, lo vamos a ver más adelante, tiene lugar cuando hay un vínculo previo, un vínculo contractual previo entre dos o más partes y una de ellas incumple las obligaciones. ¿Qué pasa en ese caso? Surge la responsabilidad contractual, que se traduce por regla general, ahí vamos a ver por qué le digo por regla general, pero se traduce en la indemnización de los perjuicios por el daño causado con el incumplimiento del contrato. Por tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual suponen un daño, pero la diferencia entre cada una de ellas depende si hay un contrato de por medio entre quienes sufren el daño y quien causa el daño. Así que eso. Nos vemos el jueves. Y el jueves ojalá terminemos, yo creo que sí, vamos a terminar de la persona jurídica. Y de ahí vamos a hacer unas cosas más entretenidas, ¿ok? Bueno, profe. Eso. Yep. Y en los pagos los estoy mandando antes de la clase, en todo caso, alguien me preguntó. Ya está mandado. Mucho más entretenido que esto, si esta clase, de hecho, personas jurídicas, la encuentro bien tedioso, pero lamentablemente hay que pasarlo. Y en su ejercicio profesional les va a servir harto distinguir los tipos de sociedades porque cada una tiene distinta tributación. Pero eso lo van a ver más adelante. ¿Eso en derecho tributario o no? Claro. Ahora estamos viendo lo básico. De hecho, es como una noción básica de varias áreas, pero igualmente van a ser útiles. Pero claro, derecho tributario es el que les interesa más a ustedes. Así que nos vemos el jueves. Ya, que esté muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Chao, profe. No.